La primera ola fue la caída del Banco Latino hace 30 años, el 13 de enero. Inmediatamente, en mayo, intervienen porque no podía mantenerse, trataron de negociar ellos 7 más bancos: el Banco La Guaira, Amazonas, Bancor, Metropolitano, Maracaibo, Construcción, Barini y Sociedad Financiera Fibeca. Se unieron en este mes. Quiero decir que Banco La Guaira, Eugenio Mendoza, amigo mío también, canceló sus deudas, vendió propiedades y salió ileso de esa historia. Pero para ese momento ya habían intervenido a La Guaira. Bancor tiene, yo relato mucho sobre Bancor porque Santalla hablaba bastante. El Banco de la Construcción de los bueno, entonces se produce la primera y después viene la segunda ola. Seguimos. Tercera ola. Para septiembre del 94 intervienen al Banco Venezuela y Consolidado. Esto es muy importante. Ustedes se acuerdan que les conté que el Venezuela lo compró el Consolidado en una lucha. Y en esa lucha el Consolidado pidió mucho dinero prestado, pero las tasas llegaron hasta el 100% en ese periodo. Entonces se le hizo imposible, debilitó a Álvarez Stelling, y después para septiembre ya no pudieron aguantar y se fueron los dos bancos al fondo. ¿Sí? ¿Cuánta hora? En diciembre viene el grupo Latinoamericana Progreso, que es de Orlando Castro, que dijo, ¿cómo es que dijo Orlando Castro? Que ni me voy. Aquí estamos y aquí seguimos. Aquí estamos y aquí seguimos. Muy bien. Aquí estamos y aquí seguimos. Bueno, salió de carrera. Orlando Castro había hecho un imperio en el sector seguro, porque ese era su campo. Y seguro, ¿cuál era el éxito del seguro? Darle seguro a las petroleras, darle seguro al Ministerio de Educación, darle seguro, ahí estaba en lo mismo. Y esa comisión para adelante, ¿verdad? Bueno, en enero del 95, esto fue en diciembre, se viene abajo el Ítalo, el profesional y el principal, que ya eran bancos más pequeños, también se caen. Seguimos. Y la quinta y última ola fue en agosto del 95. Todo esto durante el gobierno de Caldera. ¿Sí? Todas las caídas fueron durante Caldera. El latino no había entrado Caldera y cuando él entra cae. Todas las demás durante el gobierno de Caldera. Cae el empresarial y en noviembre el último, el Banco Andino, que el dueño del Banco Andino tiene un nombre que recuerdo, él era compadre del presidente Caldera, pero al final no pudieron mantener. Bueno, aquí viene, esto viene el pasado. Ahora viene la perla. Ustedes no han visto nada, no han escuchado nada. Ahora es que viene. Por eso tiene que leer el libro. Por lo que yo le estoy dando un paseo. Los detalles están en el libro. Yo no necesito hacer rico. Mira, ley especial de protección de riesgo. Le voy a explicar lo que es. El Banco Central, al irse cayendo el latino y los demás bancos, empezar a darle dinero a los bancos. Pero eso tiene un límite legal. Entonces le da todo lo que puede. Entonces llega el momento de la crisis. Fogade, que era otra historia, en realidad tenía todos los depósitos de Fogade estaban en estos bancos. O sea, Fogade era para defenderlo cuando el banco se viniera abajo. Pero resulta que el dinero de Fogade ya lo tenían los bancos. Eso fue un desastre. Entonces no podía. Pero el gobierno tenía un problema político muy grande. ¿Cómo hacerle frente a la caída del sistema financiero que afecta a la mitad de la población? No puedo dejar todos los fideicomisos de las instituciones de educación, de las petroleras privadas, estaban en estos bancos como fideicomisos. Si se cae la banca, se pierden parte fundamental del dinero de los trabajadores en esos fideicomisos. Les voy a echar otro cuento cortito.
porque este me dolió. El fideicomiso. Años antes, cuando los banqueros comenzaron a pensar, los empresarios teníamos las prestaciones de los trabajadores en nuestra empresa, en nuestra contabilidad, deuda a los trabajadores, prestaciones. Entonces, que si, bueno, tengo tal cosa y se le adelantaba de acuerdo con la ley. Pero las prestaciones jugaban un papel muy importante, ayudaban a financiar la empresa donde el trabajador estaba. Y cada empresa tenía sus prestaciones. Yo creo que fue el Tinoco, porque a nadie se le puede ocurrir cosas tan geniales. La CTB y los banqueros se unieron y le dijeron a la gente: no, vale, ¿cómo vas a tener tus prestaciones? Esas empresas pueden quebrar, vas a perder tus reales. Vamos a ponerles en un fideicomiso en la banca, que es seguro. Entonces nos sacaron el dinero a nosotros, los empresarios, Calzado Lucas, dame esa plata. Y el sindicato, bueno, vamos a ponerle en el latino. Allá fue. Y después, que me quitaron la plata de mí para yo trabajar, yo iba a la tienda y me dijo: mira, me dan un pagaré. No, chicos, ¿entiendes? ¿Entiendes? Esa fue una jugadita que nadie se dio cuenta en este país. Y la banca se tiró todas las prestaciones. Ahora, una vez después, cuando llegue la crisis bancaria, el gobierno tiene el enorme problema. Pero ¿qué pasa si mis trabajadores pierden las prestaciones? ¿Se imagina el lío? ¿Qué se le ocurrió en este gobierno de Caldera? Y Gustavo Rosen, nuevamente, fue el hombre que preparó esta regulación. Y ya se lo ve Francisco Baraco, de nuevo, nuestro amigo Francisco Baraco, uno de los pocos hombres independientes y excelentes. Y Romano Sufragio fue profesor nuestro en la Universidad Central de Cuentas Nacionales. Romano, otro maravilloso individuo. Dice lo siguiente: la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de Regulación de Emergencias e Instituciones Financieras da poder discrecional al interventor de un banco de reconocer deuda, lo que condujo a destinar una parte sustancial de la asistencia financiera que se les daba a cancelar pasivos de la banca ilegalmente contraídos por empresas no reguladas por la legislación bancaria, esas empresas de afuera que tenían, esas inmobiliarias, esas cosas, mesas de dinero, auxiliar, una oficina offshore, circunstancia que sentó un insólito precedente a nivel internacional y cubrir fideicomisos, además, cubrió los fideicomisos, cubrió deudas en el exterior de los banqueros, cosa que dice que es total irregularidad, porque estos problemas son nacionales. Ningún nacional va a defender a los acreedores de la banca en el exterior, etc. Lo que parece poner en evidencia que el fin último de la medida de esta ley era lograr el desentramamiento administrativo y financiero de innumerables organismos públicos. El Ministerio de Obras Públicas puso su dinero allá, del fideicomiso, todos ellos estaban así, que irresponsablemente colocaron fuertes sumas en dicho instituto y en su criterio y en su circuito informal. Ahora, ¿cuál es el problema de esta ley? ¿De dónde vienen los reales? Porque esta es una ley de defensa de los depositantes. Ahora, el interventor va a decir quién es el que tiene acreencia. Tú no, me cae mal, no tú sí. Vamos a darle a ver si resuelvo el tema. Mire, voy al elemento fundamental de eso. El dinero para hacerle frente al pago de los acreedores de la banca, que son ustedes, pues, público general, los que tenían fideicomiso y todo, vino del Banco Central en lo que hoy todo el mundo conoce como dinero inorgánico. Él fabrica dinero, literalmente fabricado, impreso en una fotocopiadora, y le dice: mira, te debo 20 bolívares, toma, estos son los 20, mírale la cara, nueva casa.
Entonces, ese influjo de dinero inorgánico que hoy en día se ha usado mucho, está muy de moda, porque es la única forma del gobierno de pagar, porque no tiene ingresos, lo usó el gobierno de Caldera para darle un tapón a la crisis bancaria, llenando a todo el mundo, yo te pago, y tú de la Guaira, toma lo tuyo, y pagó a todo el mundo, a Raimundo y a todo el mundo, pero todo con dinero inorgánico. ¿Qué pasó después? Se disparó la inflación. Fíjense que esto está ya en el gobierno de Caldera, donde termina el periodo de la democracia alternativa. Estamos en la última etapa. Después, ¿qué pasó del gobierno de Caldera? Esto fue la ñapa, porque los vaqueros son muy inteligentes y tienen un método y lo siguen usando. Antes ellos le pagaban a los políticos para escribir las leyes bancarias, pero el problema es que había 400 banqueros con juicios en Venezuela por delitos en esto, la mitad de los cuales estaban en el exterior, otros estaban aquí, etc. Bueno, resulta que después, no voy a decir cuándo, con respecto a la entrada en vigor del Código Orgánico Procesal Penal, el periodista, es un nuevo código penal que se aprobó después de Caldera, Agustín Beroes, en su trabajo Corrupción en los tiempos de Chávez, afirma que se le dio piso jurídico gracias al artículo 34 a los acuerdos reparatorios entre la República y los banqueros prófugos, puesto que las causas judiciales podían no solamente detenerse, sino desaparecer en virtud de una nueva modalidad de llegar a convenios de mutuo acuerdo entre los banqueros y el Estado, ¿verdad? Así, los abogados de más de 400 ejecutivos bancarios involucrados en la crisis del 94, de los cuales se calcula que al menos 200 abandonaron el país, entre ellos el yerno de Rafael Caldera, Fernando Araujo, eso lo dijo el periodista, no yo, ¿sí? Encontraron una rendija por donde dirimir su situación legal y administrativa. Ante tal situación, el banquero ya citado, Oscar García Mendoza, exclamó: no conozco los detalles, pero eso no huele bien. Creo que no hay justificación alguna para liberar a unos individuos que son responsables ante la opinión pública del mundo por una crisis que empobreció al país en más de 10.000 millones de dólares. O sea, después salieron todos finos, no hubo culpables, como dice en España, no pasa nada. En la biografía de Cisneros, de Gustavo, hay que buscar entre las líneas. Su hermano era director del Banco Latino, porque ese banco tenía a los Cisneros ahí metidos. Entonces dice, salió liberado de toda. ¿Verdad? No hay problema. Vamos a seguir. El costo de la debate. ¿Qué se llevó la debate? Bueno, a mí me encanta un poquito aquí. Vamos a ponérselo facilito, ¿sí? La debate bancaria se llevó la mitad de los depósitos bancarios, desaparecieron. La banca se contrajo en un 50%. Este fue el primer golpe. Hoy en día que dice, estamos hablando, no, es que aquí no hay banca. Aquí los créditos bancarios hoy en día son la mitad de lo que se da en Nicaragua. Tremendo país, ¿verdad? Nicaragua. Si yo antes pensaba en Nicaragua y pensaba en Apure. Los créditos en Nicaragua, el sector privado, es el doble de lo que hay en Venezuela. Pero eso es el final, porque la mitad se perdieron aquí. ¿Sí? Ahí está la cifra, y aquí están cuántas instituciones se le dio a cada uno, etcétera, a todos los que quieran eso. Déjame decir aquí, Robert Botome, presidente de la economía, para los investigadores económicos, históricos, le digo, esto es muy importante.
Ven Economía es una revista que se publicó durante 30 años dirigida por Robert Botome. Las copias están en la biblioteca de la UCAP. Yo doné, porque yo soy amigo de él, logré conseguir muchos ejemplares y la UCAP tenía y pusimos eso en su biblioteca porque una de las fuentes más importantes sobre economía, cualquier tema económico, porque ellos semanalmente opinaban con mucho criterio sobre los acontecimientos económicos. Entonces, la economía es una de las fuentes más importantes para estudiar cualquier tema económico en Venezuela. Bueno, él dice, Fogade le adeuda al Banco Central, lo que le está diciendo, porque el Banco Central se lo dio a Fogade, Fogade se lo dio a los bancos, entonces Fogade quedó con el bono. Le debo 1.333.000 millones de bolívares, pagadero a 20 años. Yo tengo el negocio redondo y hizo Fogade, o el Banco Central. Chicos, yo te debo 1.000.000 de bolívares, pero eso sí, te lo voy a pagar a 20 años, a una tasa de interés del 3%. Pero la inflación es del 100%. Tremendo negocio hizo el Banco Central. Pero le dejaron el muerto al Banco Central. Que el muerto somos nosotros. Ese dinero que le devolvieron la banca en la crisis, se la cobraron después en la inflación. En un movimiento financiero que todo el mundo dijo, oye, qué bueno, ese es un presidente, qué bueno. Nos devolvió nuestra plata. No es así. ¿Entienden? Vamos a seguir. Costo de detalle. Bueno, amigos. Este libro, así se llama Codicia, está disponible en físico a partir del 27, que es la presentación de la UCAP, pero acabo de verlo en el portal de Academia, academia.edu. Busquen Codicia o Gerardo Lucas y lo pueden bajar en PDF. ¿Sí? Y los libros míos los pueden buscar también en Biblioteca Gerardo Lucas, en PDF, hay varios libros que lo pueden bajar. En Academia están todos mis libros, en otro portal que no me acuerdo ahorita, y también en Amazon, también están. Pero lo que quiero decir es, todos los libros míos, sin excepción, los pueden conseguir en PDF. Si no es por una ruta, es por otra. ¿Sí? Ahora, hay otro detalle. En un libro yo escribí un capítulo final y se lo metí sobre metodología de la investigación. Y si tú quieres, un día vamos a hablar de eso, porque yo le he echado mucha cabeza a este asunto. Y tengo unos principios de investigación histórica en economía que tiene que responder el historiador. Y eso yo no lo he visto en ninguna parte. Y yo los publiqué. Pero me gustaría a ustedes darle una charla sobre cómo se tiene que atacar. Fíjese usted, en esta investigación, usted sabe quiénes ganaron, qué sector ganó. Por ejemplo, el se lo ocupó. ¿Quién perdió? Los empresarios industriales, los empresarios comerciales. ¿Quién ganó? La banca. ¿Quién estaba detrás de eso? Pedro Tinó. ¿Entiende? O sea, usted tiene que investigar. Las cosas no son como se las pintan. Los políticos siempre tienen como un disfrazito para usted. Esto lo hacemos por la cosa social, no sé qué. Usted tiene que irse detrás de eso y averiguar quién gana y quién pierde. ¿Quién está detrás de esto? ¿Sí? O sea, no es solamente dibujar el muñequito que le pintaron. En 1970 eligieron a fulano de tal presidente y no sé qué, hizo la ley de la ley esa, ¿no? De depósito bancario. Eso no es historia. ¿Okay? Bueno, muchas gracias y estoy a su orden. Nuestro comandante en jefe. Lo importante es apreciar el abordaje de un problema
concepto económico por un historiador, fuentes, categorías, contextos. Y eso es muy importante. O sea, estoy muy bien con esa maestría que se me contó que los profesores de grande eran muy contentos de sus discípulos, de sus alumnos. Económica, no, es que realmente es el método histórico. Nosotros hemos hablado siempre de ciencia de la historia. Tú sabes que una oportunidad aquí cuando hicimos el primer evento de historia, el primer congreso, ¿te acuerdas que era el primer? Se llamaba Seminario de Investigación y Docencia de la Ciencia de la Historia. Que yo lo estudié primero y terminó, bueno, ha seguido. Entonces aquí vino un profesor del sur, un ingeniero, que llamaba Calderas. Entonces él vino de evento. Pero él me dijo, es que yo vine a este evento porque no me llamó la atención eso de ciencia. Eso es una ciencia, entonces digo, no, claro. Porque es que yo sé que hay historia de todo tipo y tal cosa, pero por lo que en un momento de ciencia de historia me llamó la atención y una vez cómo la cosa. Claro, porque es una herramienta, pero aquí tú estás reconstruyendo un proceso histórico, al margen inclusive de que tú estés a favor o en contra de los dedicaciones determinadas, develando una realidad. Porque esto permite entender procesos posteriores, inclusive de quienes se supone que vinieron a resolver los problemas que había dejado la tecnología anterior. Entonces, si tú no comprendes lo que está detrás, es muy difícil realmente. Y nuestra tarea, casualmente como historiadores, es tratar de desvelar el concepto que manejamos nosotros ahí, es de reconstrucción del pasado. En esa época había ese debate. ¿Se acuerdan que digo que nosotros leíamos? Nosotros lo recomendaba mucho, nosotros lo recomendaba mucho también con el campo histórico, el análisis del vocabulario histórico de Pierre Vilar, que se hablaba de análisis. Y después nosotros recuperamos un concepto que era el concepto de Marc Bloch, y después el poco de Doctorito lo recuperó también, de análisis y comprensión. Porque uno realmente analizar un problema del pasado, inclusive los presentes son difíciles, porque tiene que tener tantas variables, pero comprender, yo creo que aquí estuvo bastante claro todo ese proceso, digamos, como hay un proceso, digamos, de caída económica, y hay que ver cómo esa, el doctor recién hablaba de cuando como no hace el ciclo económico. Si el ciclo económico va así, uno supone que va avanzando, ¿verdad? Pero ¿y si no así? Yo creo que a veces en muchas cosas nosotros vamos así y todavía no hemos podido, porque aquí hubo una cosa muy interesante, porque yo también estudié no con tu profundidad, el boom petrolero. A mí me tocó hacer un estudio sobre la crisis del 91. Es un libro que decía que por la crisis económica eran ensayos. Y a mí me tocó estudiar, para un debate que hubo en Caracas, en Caldas, de la crisis del 91, o sea, era 89, 91, después el año se publicó en 91. Pero para mi historiador me llevó al boom. Es decir, la explicación de la crisis es el boom. Es decir, el manejo económico, como tú lo has planteado, que a partir del 74, cómo se manejaron esos recursos. Y por eso me ha permitido a mí, como el boom petrolero del 2004 al 2013, yo lo entiendo, cómo ha llevado a los países a más abajo todavía, porque el manejo del boom, a veces el manejo del dinero, ¿verdad? Bueno, y Carlos Pérez hablaba de eso, él decía, vamos a manejar la riqueza con criterio de escasez. Con criterio de escasez. Bueno, yo no sé si faltan unos minutos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo sí quiero tomar ese compromiso, porque seguimos el seminario, tanto el que tengo en la Católica, el año que viene, yo te voy a invitar para que hagas una conferencia. Y aquí en el nuestro, estamos organizando puede ser aquí, puede ser en el lineal, hagamos entonces
el seminario de investigación, porque aquí es muy importante, porque aquí tenemos una cantidad, bueno, aquí todos somos estudiantes, y somos, porque yo no soy estudiante de estas cosas, investigador permanente de estudiantes. Entonces estamos trabajando permanentemente, allá en ENEA tenemos, así como estamos aquí, tenemos libertad de hacerlo, porque la ciencia tiene que tener libertad de criterio para poder hacer las cosas. Nosotros hemos defendido ese sentido de espacio para la conversación, para el diálogo, y el que va a apoyar lo tiene con base. Necesitamos los elementos para que realmente avance la ciencia y la comprensión. No sé si entonces, Evangeli, alguna pregunta por aquí pudiéramos, alguna o dos preguntas, no sé, para completar esta importante esta clase que hemos tenido hoy, digamos en términos tradicionales, verdaderamente una clase magistral, en el sentido de que ha habido un conocimiento pedagógico. ¿Quién quiere? Luis, si Beltrán quiere hacer una pregunta para que... Es un comentario más bien breve. En un libro, en una revista ya vieja, leí así, decía, fulano de tal es miembro de la Academia de Ciencias Morales, y era, pues, se refería a las ciencias económicas o a la Academia de Ciencias Económicas y Sociales. Entonces el título de su trabajo, que es La codicia, parece que tiene como una connotación moral. Entonces yo pregunto, parece que y además su posición que está fundamentada en hechos, lo cual es muy importante, no es una opinión, pero como dice el profesor Renato, así se hace ciencia, la ciencia se hace sobre hechos, ¿no? Entonces, pero bueno, me llama la atención que sea el título, ¿no? Porque se refiere así como una cosa moral, ¿no? Y a su vez me hace recordar un libro de don Pedro Du, ¿no? Que si era un marxista, por ahí de los años 70, que tiene un libro que se llama Los 12 Apóstoles, entonces hacemos... Muy importante. Sí. Y claro, el grupo de latino es de los 12 apóstoles, la cosa es que hay tanto que decir que uno no puede decirlo. Sí. Y bueno, también me recuerdo un libro de, creo que se llama, el periodista Juan Carlos Zapata, Claro. que es sobre la biografía de Pedro Tinoco. Claro, Sí. pero él trabajó más cerca de Pedro Tinoco, pero bueno, ¿verdad? Tú sabes, un poquito. Sí. Carlos Zapata es amigo mío también y es un hombre que ha hecho un gran aporte a este país. La biografía de Pedro Tinoco no se ha escrito. Ay, amigo, el día que la escribo. No, finalmente, pero también hay un libro ahí consulté en internet, dice que es de Fran Bonilla, que se llama El fracaso de las élites, ¿no? Claro. Y ya aborda las élites, digamos, bancarias. Claro. Sí. Y también un muchacho amigo mío, porque él es muy amable, es el historiador Rafael Arraiz Duca, que es de la... Rafael Arraiz. Sí, de la metropolitana, ¿no? Sí. Y yo lo estoy conversando acá porque aquí, a veces viene aquí, yo siempre lo abordo porque él es muy amable. Entonces tiene una línea de investigación sobre la historia, algo así como una línea de investigación sobre la industria en Venezuela, los empresarios, y él tiene varias... Eso es historia empresarial. Empresarial, sí. Tiene un libro sobre todo. Sí, entonces, bueno, vamos a hacer el comentario. Gracias, doctor. Muchas gracias. Tiene mucho aristas por ahí buscar. Te felicito porque sé que estás pensando. Mira, lo más importante es aprender a pensar. ¿Entiendes? Aprender a pensar es la clave. Porque no sé cómo explicarlo, pero en el fondo es eso. Porque uno tiene que tener método. Tiene que entender lo que está haciendo, que tiene secuencia, que tiene lógica, que tiene tiempo, que tiene vocabulario, que tiene engaños, que tiene todo, pero usted tiene que pensar. No sé cómo explicarlo, pero en el fondo es como el término codicia. Codicia es el zoom de lo que pasó aquí, la refinación más pura de ese licor. Fue la codicia la que nos mató, porque esos fueron unos individuos codiciosos y la ambición de ellos acabó con nosotros. ¿Entiendes? El producto se llama codicia. Bueno, gracias. Otra pregunta para ti. Profesor, usted mencionó varias veces a Óscar García Mendoza de Venezolanos de Crédito. Al parecer existían dos grupos, uno asociado al Switch 7B y otro conexo. ¿Cómo operaba el Venezolano de Crédito y bancos como el Citibank en esa situación que se presentó? No, ellos estaban en el banco, en el grupo 7B.
Él formaba parte de ese grupo, de un grupo más conservador, los bancos relacionados con Polar, el Banco Caribe, el Banco pero él es un individuo que se distancia de todo el mundo, porque él es uno de los fundadores de CEDICE. Oscar García Mendoza es un luchador por la economía de mercado, un crítico del sector bancario, del cual él forma parte, ¿verdad? Es un individuo muy particular, entonces él se distingue de los demás, porque no anda en grupo. Así es. ¿Qué consideraciones se deben tener si bien usted está contextualizando, bueno, posterior al boom o durante el boom del 74 al 94? ¿Qué consideraciones históricas se pueden tener en la década de los 50 o de los 60, previo a esto, que puedan haber influido en este periodo? Sí, bueno, muchas en realidad. Mire, cuando Acción Democrática llega al poder por segunda vez, que llega en el 58 con Betancourt y Acción Democrática tiene una carga ideológica de izquierda que nos enterró, que también no era exclusivo de ellos, la tenía Pérez Jiménez también, y la tenía Copey. Todos son socialistas. Ahora les voy a tirar por el otro lado, les tiré a los capitalistas, ahora me tocan los socialistas. Los socialistas, estos son unos delincuentes. El que roba un carro es un delincuente, el otro es un delincuente, son unos delincuentes. Pero no quiere decir que el sistema financiero capitalista sea corrupto por naturaleza. Es que estos lograron dominar el poder. Bueno, pero voy al tema que quiero decir. Betancourt, que comenzó como comunista, la generación del 28 era la única fuente de cambio en el mundo que estaba existiendo. Después se fueron cambiando, pero él siempre tuvo un sesgo antiempresarial. Betancourt no confiaba en los empresarios venezolanos, consideraban que era una cantidad de pulperos de carajo. En mi libro lo puedes leer ahorita. Entonces toda esa generación, tanto de Copey como de Acción Democrática, tuvieron el grave problema que la influencia socialista, y yo soy un gran defensor del verdadero socialismo, no del equivocado, por eso le digo que hay que aprender a pensar en cuestión de socialismo y capitalismo, se arroparon en hacer empresas del Estado. Todas las empresas del Estado fueron fuentes de corrupción y de dinero que salía. La petroquímica, la siderúrgica, la de aluminio nunca dio utilidades, y si la dio en un año, y siempre estaban pidiendo dinero del fisco. Y cuando nacionalizan en el año 74 el petróleo, bajo la misma idea socialista, que esos capitalistas extranjeros, no sé qué, entonces nosotros vamos a manejar nuestra propia industria, porque nosotros somos una red. Entonces, ¿qué hicieron en su brutalidad? Por eso decía que usa la inteligencia. Ellos pensaban que iban a tener las petroleras y manejarlas y sacarle dinero, pero ahora le vamos a sacar más, porque no le vamos a dar nada a los gringos. Ay, qué bueno. Pero entonces no se dieron cuenta que había que meterle dinero también. Y nunca tenían para meterle, porque se le bajaban las concesiones, se arruinaban, los pozos se echaban a perder, triplicaron y quintuplicaron el personal en PDVSA, y eso se fue yendo al final. ¿Por qué? Porque hay un principio básico en el liberalismo: gobierno no tiene empresas. Punto. Ese es el sector privado. Metan impuestos, pero dejen que trabajen. La otra cosa que hicieron nefasta, tanto Copey como él, los controles de precios. Yo soy uno de los sufrientes como empresario de eso. Yo perdí una empresa aquí, en la época de Caldera, la deshidratadora que teníamos, de Ciagro, en la zona industrial 2, la perdí porque por la política de Caldera, que llamaban anclaje cambiario. Vamos a seguir importando con dólares baratos. Sí, pero nosotros nos estaba aumentando la producción agrícola que usábamos para deshidratar el 50% al año. Tuvimos que cerrar. Así, Gustavo Mora.
A nosotros no nos faltó nuestra mala administración, la política del Estado. Entonces, lamentablemente en Venezuela lo que ha sobrado es socialismo, pero socialismo que no fue inteligente. Yo le decía a uno, porque ahorita tienden a condenar al socialismo como malo. Eso es terrible, no es verdad. Eso es no conocer historia. La revolución social de los trabajadores del siglo XIX y principio del XX cambió al mundo. Hoy en día los sistemas de seguridad social en todos los países capitalistas son la piedra de la sociedad. Usted está en España, en Alemania, en todos esos países, en Estados Unidos, y usted le llega cierta, le dan una pensión, y usted va a las clínicas y de ahí hasta el final de su vida, aunque se haya arruinado, lo mantiene el Estado. Pero eso es socialismo. Socialismo es la seguridad social que hay en Colombia, la seguridad social que hay en México, que hay en Estados Unidos. Eso es un movimiento, eso no lo hicieron los capitalistas, eso lo hicieron los socialistas. Entonces cada uno en su sitio. Pero el socialismo bruto es el que pone control de precios. En España no hay control de precios. Son socialistas, pero son más inteligentes. ¿Me entiendes? Entonces, el problema de Venezuela, cuando tú hablas de antes del 70 y pico, ya a los 60, es la carga ideológica que tuvieron estos señores. Aquí no había ni un partido liberal, hubo uno de nadie defendió el capitalismo en este país, todo el mundo era socialista. Bueno, tuvimos demasiado de eso, pero socialismo malo, socialismo que no piensa. ¿Sí? Entonces la carga ideológica de la generación del 28 nos afectó a nosotros fuertemente. Yo sí quisiera hacer una aclaratoria, más que pregunta. Madre, ¿verdad? Vengo del sector muchos años trabajando en la industria petrolera antes. Me formé dentro de ese mundo. Eso es un caso que creo que merece ser estudiado de manera recta. De la época del general Alfonso Raval hasta la llegada de Hugo Chávez Frías al poder. Porque en todos esos años que yo viví en la industria petrolera, yo no conocí ningún caso de corrupción. Puedo hablar que era una tecnocracia, ¿cierto? Allí el que se formaba adecuadamente asumía la mayor responsabilidad de ellos. Entonces, fue como una especie de burbuja aislada del resto de todos estos procesos de corrupción que hubo en Venezuela. Ahí hubo un acuerdo de Acción Democrática Europea de no politizar la industria petrolera. Y por eso logramos alcanzar los niveles de eficiencia y los rendimientos económicos que logramos. Lo malo es que ese dinero pasaba a manos de los políticos, cuando era un impuesto. La industria retenía un pequeño porcentaje con el que financiaba sus propias operaciones y mantenía los niveles de productividad y de eficiencia ya demostrados históricamente. Entonces, quienes administraron más de esos recursos fueron esto que tú estás mencionando. Es una aclaratoria sencillamente. Muy buena, tranquilo. Franklin Danjoa es un venezolano de excepción que ustedes no conocen, quizás nunca conocerán, pero su nombre es excepcional. Aquí está Miguel Lucete que me está llamando hoy. Ah, sí, qué bueno. Para decirle que tú estás por aquí. Gracias. Por el que no quiere abrir el teléfono. Sé que ellos son así. Yo supongo la verdad. Bueno, yo estoy a la orden. Me gustaría, yo particularmente, dar una charla sobre metodología de la historia. Que va a ser yo lo considero muy importante para los investigadores. ¿Sí? Eso se me ocurrió a mí, eso no lo leí con ellos, pero es un producto de la experiencia que tengo. Sí, Profe, ¿el hipotecario del Zulia a qué grupo pertenecía? ¿A qué? El hipotecario del Zulia. No estoy seguro, porque ¿qué es lo que pasa? Había más de 75 instituciones financieras, ¿me entiendes? Si tú lo buscas en el libro lo vas a encontrar, porque era por racimo, probablemente era parte del Banco de Maracaibo, ¿sí? Lo más probable. El Banco de Maracaibo fue comprado por el Grupo Latino. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo sí quiero aprovechar la oportunidad de lo que por aquí se dijo, porque nosotros tenemos que tratar
de hacer investigación histórica en este país que nos permita inclusive poner en cuestión muchos prejuicios. Eso forma parte de nuestra cultura. Ese tema, por ejemplo, no sé si será estativo, porque inclusive no tenemos una gran confusión con los términos. Una cosa es Estado y otra cosa es gobierno. Aquí hay muy poco Estado en Venezuela. Aquí lo que hay es gobierno. Porque el Estado son las propias instituciones de la sociedad civil. Sí, el Estado, nosotros somos el Estado. Y el gobierno es parte del Estado. El territorio forma parte del Estado también. Entonces nosotros tenemos una idea, el estatismo, bueno, ¿cómo es eso? Porque hay una cosa como una especie de... Pero tiene mucho que ver, hay que diferenciar en historia económica. Yo también me he dedicado a la historia económica, aunque hago otro tipo de historia política y hago historia educativa, pero nunca he perdido mi formación básica y mi especialización que es la historia económica. Porque en lo económico al final todo va a terminar en lo económico. O va a facilitar, o va a condicionar, o va a determinar muchas cosas políticas, muchas cosas. Pero es evidente, por ejemplo, yo creo, Gerardo, que nosotros que venimos de un concepto estatista ya un hermano de Estado con las reformas borbónicas de Carlos III. Hay en el concepto del Estado docente. El Estado docente. Que nosotros lo tomamos en gobierno docente. Yo, por ejemplo, que no tengo mucho historia de la educación, yo he hecho historia de instituciones. Yo acabo de hacer la historia a la clínica Raciti, por ejemplo. Hice historia a la Universidad Fermín Toro y a la Universidad de Cambú, por ejemplo. ¿Y qué es lo que uno consigue? Cuando uno hace historia con una hipótesis y va a descubrir, no va a demostrar ni a salvar a nadie, no, para ir cómo es que se hacen las cosas, que es la investigación histórica real, descubrir, develar la realidad. Bueno, que nosotros tenemos una carga estatista histórica. Todo el que monta un negocio es una loca. Si va a montar un colegio, una institución, una universidad, está buscando plata. Si va a montar una clínica, está buscando, o sea, no hay el sentido, y eso forma parte de una cultura que yo veo que yo estoy estudiándola, porque tal vez un poco viene, fui donde he llegado, yo soy, somos formados dentro del criterio del Estado docente, que es casualmente la generación que fundó la sociedad de primaria, la Universidad Pedro Figueroa, los padrinos, todas esas cosas. Pero fíjate tú cómo el manejo de ese concepto no permite que crezca el emprendimiento privado. Sí, porque siempre hay como una especie de recelo y obstáculo que no ha permitido. Y yo creo que hay una cosa muy importante, que es la cuestión petrolera, la cuestión de la renta petrolera. El país que se enriqueció 1914 empezó a cambiar todo. Hay un debate, hablando de los banqueros, voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo que se llama uno de los grandes estudiosos del pensamiento bolivariano, que fue banquero, ¿te acuerdas? Que tiene Vicente de Cunha. Vamos a acordarnos de quien fue ministro de Agricultura y Cría de el general Isaías Medina Angarita, el del café, ¿cómo se llama? El italiano allá de Mérida, por cierto, el italiano, que fue, tú sabes que fue, él era ministro y su asistente era, por cierto, era Pietro Figueroa, perdón, Urapieti, que es el de la Adriani. Cierto, Adriani, nosotros estamos viviendo ahorita una situación particular. Bueno, de una manera absolutamente, prácticamente una destrucción absoluta de un sistema económico, lamentablemente, que fue el reinado de la sobrevaluación del Bolívar, que no permitió nunca el desarrollo industrial. Eso fue el convenio Tinoco 1934.
¿Por qué? ¿Qué hacemos con un debate que se dio, hablando de lo que tú decías, los verdaderos debates de fondo lo económico? ¿Dónde están los 12 apóstoles? Yo siempre pregunto, a veces lo digo, me da la sangre, ¿dónde están los 12 apóstoles? Porque hay mucho petróleo, lo que haya, la riqueza tiene que estar manejada por esas intervenciones bancarias. Ese señor Tinoco, Tinoco en ese momento, había el crecimiento el ingreso fiscal, el ingreso al Instituto Nacional, y había la posibilidad, ¿qué hacer con el Bolívar? Si nosotros, fíjate un cuál que tiene el manejo de la política monetaria, acaba con un país como lo puede desarrollar la política monetaria, que nadie sabe de eso. Sobrevaluar el Bolívar, que fue lo que logró siempre, porque él era el director del Banco Central, y no, incluso el Bolívar se sobrevaluó como a 30 y tanto, 80. Acuérdense del reinado del 430. Y el que le hizo la crítica era casualmente Adrián. Yo lo saqué en un artículo en Universal, hablando un poco de estas temáticas de los controles de cambio, como esas cosas que están tan lejanas a la opinión pública acaban con un país. Nosotros acabamos un control de cambio, prácticamente. 20 años en control de cambio. Entonces, no permitió, y eso lo decía Adrián, no va a permitir el desarrollo de la agricultura, de la industria. Nosotros todavía vamos al mercado, podemos hacerlo ahorita, vamos a cualquier mercado, cualquier supermercado, vamos a conseguir un producto exterior más barato, que no es nada. Y eso viene del 34 y eso ha seguido, ¿por qué? Porque aquí se alimenta siempre un sector económico que está manejado por lo que tú decías, la codicia. Y los gobiernos han sido, con todos sus discursos, socialista, lo que tú quieras, contrario al interés nacional. Aquí yo siempre pienso un poco como pasó con como lo dijo la guerra federal. Ellos dijeron centralismo, nosotros somos federales. Ellos dijeron que son capitalistas, nosotros somos comunistas. Ellos son liberales, nosotros somos, o sea, y nosotros tenemos que ir más allá de ese discurso. Verdaderamente ustedes son socialistas. Vamos a ver entonces cuáles son las políticas socialistas. ¿Qué modelo? El modelo soviético que ya murió en el 91, o un modelo socialismo también, pero bueno, hay muchas opciones, igual que el capitalismo. Sí, yo creo que es muy importante este debate porque nosotros tenemos que ser más activos y pensar más y manejar más las categorías, ir a la fuente, tanto a la fuente primaria de los documentos como a la fuente teórica. Yo no voy a dar ahorita al proyecto como de Rudeco. Yo sí creo que aquí hubo, en esos acuerdos políticos, se crearon algunas islas, tipo por ejemplo como el metro de Caracas, ¿recuerdan? El metro de Caracas. Aquí acabamos de hacer un foro la semana pasada con Fudeco, una isla de excelencia, como decía Miguel que acaba de llamar Miguel Lucete, donde siempre se respetó el proceso de captación y de organización interna fue técnico. Fudeco fue eliminado en el 2013 sin ninguna evaluación, 2012. Nosotros no tenemos en Venezuela hoy instituciones de estadística. Nosotros no sabemos cuántas personas existen hoy, o sea, tenemos una carencia absoluta de estadística. Eso es imposible. Eso no puede ser explicado por ninguna ideología puede explicar eso. Eso simplemente es una gran carencia de un país que no pueda sacar cuenta de lo que necesita, de lo que tiene, porque no tiene estadística. Nosotros tenemos que recuperar estas cosas y en lo económico, con esta excelente conferencia que hemos tenido esta mañana, nos ilustra la importancia que tiene esas figuras grises, ¿no? Esos que están detrás, que generan polémica, esas figuras que están detrás en muchas cosas y que finalmente son los que han decidido la historia de Venezuela. Gracias, Gerardo, por esta exposición. Bueno, gracias a ustedes por todo. A ver si me podían dar su email. Ahí está, ¿Lo tienes? Sí, en la firma. Quiero decirles que les voy a enviar toda la semana un artículo. Yo escribo todos los lunes en la patilla, pero Janet aquí me ayuda para enviársela a personas que están, y hay más de 110 artículos escritos sobre temas económicos. Y entonces para
Ahí en esos artículos pueden encontrar muchas cosas de interés sobre temas que ustedes estén estudiando, que están ya más actualizados, ¿sí? Y así yo me mantengo en comunicación con ustedes. Gracias. Muchas gracias.